Hola, bienvenidos todos aquí a un programa más de Pasión por el Piano. En esta ocasión tengo un tema muy interesante y muy importante que tomar, como es el caso del Instituto Eduardo Laredo de Bolivia, del país Bolivia. Para esto tengo de invitada especial a Elizabeth Trabanino, nuestra directora de Radio Clásica, como también Franklin Anaya, con quien vamos a tener una conversa el día de hoy precisamente acerca de este tema. Bienvenido, Franklin. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí presente en Radio Clásica para poder compartir con ustedes una experiencia que se ha dado en Bolivia desde hace varias décadas y que venimos realizando en función de la educación de nuestras niñas y niños, una educación que llamamos integral porque incorpora las artes, la música, la danza y el teatro a la educación formal. Muchas gracias por el espacio. Pero, ¿qué es el Instituto Eduardo Laredo? Es una escuela muy importante y sobre todo interesante en cuanto a todo el plan educacional que tiene este colegio, ya que es una escuela de educación integral donde se juntan las artes con las humanidades. Para mí, en El Salvador, me gustaría que Franklin me describiera como lo que es el colegio, cuántos años tiene de existir, cuál fue la idea tras su fundación, cuáles son los resultados que han tenido a través de los años y finalmente cuál es la situación actual y pues, por qué se está dando este fenómeno, probablemente, si hay una explicación o no. El Instituto Eduardo Laredo es un experimento educativo, pero es un experimento educativo de hace 60 años. Es decir, cuando tú hablas de un experimento, puedes hablar unos cuantos años de un experimento, de una experiencia piloto, pero ya no 60 y tantos años, ¿no? Es decir, si se ha mantenido tanto tiempo, con tantos reconocimientos internacionales y dentro de Bolivia, algo bien está haciendo, ¿no? Entonces ya no es un experimento, es algo consolidado. En todo caso, en el Instituto Eduardo Laredo se desarrolla un programa que se da inicio el año 61 y que consiste en articular artes al programa oficial de la educación del Estado. Esto se ha ido desarrollando a lo largo de los años y ha alcanzado niveles insospechados, ¿no? Lo interesante, pero, es cómo hoy actualmente la recomendación de la UNESCO para la educación en el mundo es que se incluyan las artes en los programas educativos que tienen los estados. Eso está desde el 2003 es recomendación constante de la UNESCO y también motivo de evaluación de la UNESCO en todo lo que se refiere a educación. A 63 años tenemos además investigaciones de trabajos de campo muy serios acerca de cómo las artes van eh, incidiendo en el desarrollo cognitivo de los niños, es decir, los hace más inteligentes. Parece que las artes pueden darnos más bien a un sujeto, a un ser que puede ser un mejor ciudadano, consumir mejor cultura, ser un ciudadano con prácticas mayor, más inclusivas, interculturalmente hablando, porque las artes permiten también aquello, la comprensión de la manifestación cultural del otro, de la otra edad, ¿no? Bueno, tenemos convenios con escuelas europeas, con Buenos Aires, en los términos de los niveles estructurales académicos. Pero como fenómeno humano, el Laredo, no lo encuentro yo en otras partes. Es decir, lo que sucede en sus patios, la relación que establecen los estudiantes al estar todo el día en un programa, ¿no? Que cualquiera diría, y alguna vez un técnico del ministerio me ha dicho, ustedes les quitan su tiempo libre a los niños, no los dejan ser felices. Yo le dije, quisiera que venga un día al colegio, porque los chicos no quieren irse de la escuela. Es un fenómeno inverso. No quieren irse. Es una pelea con los padres cada hora de la salida. Pero no quieren salir. Franklin, ¿y cuál es la situación actual después de 63 años? El problema es este. Mira, como es un programa completamente fuera de la política formal del Estado, pero en el cual participa el Estado, porque el Estado tiene ahí por lo menos un 70% del funcionamiento viene del Estado. Es decir, el Estado da ítems, da infraestructura, da una serie de cosas. Entonces, a lo largo de su existencia, primero se lograron unas resoluciones que decían en la década del 70 y 80, que decían es un experimento, es un colegio piloto, y como tal podía hacer estas experimentaciones de tener
el doble de la carga horaria, es decir, estar mañana y tarde con la misma población estudiantil y además desarrollar con profesores estos programas académicos especiales de las artes, ¿no? Hoy en día está muy, muy desarrollado. Entonces, eso era todavía aceptable hasta la década del 80. En los 90 también pasó, pero a partir de más o menos la década de los 2000 y después de la última reforma educativa, donde dice que ya no hay ninguna otra educación que la que da el Estado, es universal y se acabó, se tratan de encajar todas las educaciones a ese modelo, en este caso la reforma 070, podría ser cualquiera. Y entonces el instituto no es comprendido por el ministerio, ya ha sucedido antes, va a quizás suceder de nuevo si es que no pasa algo, en que quieren eliminar la parte artística, llevarse las horas a otro lado, una serie de problemas, como explicábamos en el video, ¿no? Para evitar eso, nosotros hicimos y generamos todo un movimiento ciudadano que llegó a, a una ley de patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural está protegido por constitución, es decir, este es un paso importantísimo. Es un hito histórico para América Latina el hecho de que un proyecto educativo que emerge de los ciudadanos hacia el Estado, es decir, que interpela a la propia educación del Estado, diciendo nosotros no estamos conformes con esta educación, la vamos a enriquecer, la vamos a cambiar y vamos a hacer esto, ¿no? Y que se consolida a lo largo del tiempo y que después para su protección se genera como patrimonio cultural. ¿Por qué como patrimonio cultural? Porque el patrimonio cultural ahora está en la mayoría de los países latinoamericanos, está, significa que está protegido por constitución política, ¿no? Por la constitución. De esto voy a hablar en México, en la UNAM, la próxima semana. Es una conferencia de cómo esta parte patrimonial tendería a vinculada en este caso a la educación, nunca se ha dado antes, ¿no? Para su protección. Como directora de una radio cultural y de una radio para niños, y cuando nos reunimos con nuestros colegas, porque estamos como partener de la Radio France Internacional, y cada vez más hay menos posibilidad de iniciativas como esta, hablando con colegas de Chile, hablando con colegas de Costa Rica, por ejemplo, que siempre habían tenido tanto apoyo para los temas culturales y mismo dentro de las universidades, ya sea privadas o estatales, ¿verdad? El primer presupuesto que eliminan es el presupuesto de la cultura. Sin embargo, Sí. nosotros, nuestros países son signatarios de la Convención de los Niños, de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y ahí está bien claro en la convención que dice que los niños y las niñas tienen derecho a gozar de las expresiones del arte y la cultura. Y ya los que estamos en música sabemos que eso se empieza a temprana edad, ¿verdad? Vemos niños Claro. prodigios de China, vemos niños prodigios de países que le han invertido a eso y uno ve niños de 5 años tocando unos conciertos increíbles, pero han comprendido que es muy tarde, ya si estamos ya con un niño que es bachiller, ya es demasiado tarde. Absolutamente de acuerdo. Y había un problema. Tuve una reunión, tuvimos con los del Conservatorio de Bolivia de La Paz y con los del ministerio y les dijimos eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo un estudiante? Tenía un estudiante del conservatorio de 14 años que estaba por terminar el programa del conservatorio. Y la directora del conservatorio le dijo a la técnico del ministerio responsable de la formación artística en Bolivia, le dijo, oiga, ¿y qué hago con este estudiante? No tiene 18 años. Ah, no, que se dé un break. Violinista era así. Un break y a los 18 vuelve. Imagínate, ya lo perdiste, ya lo perdiste. Si va a haber formación artística, tiene que ser desde niño. No solamente por tener intérpretes y por generar arte, porque hace bien al desarrollo cognitivo, nos hace más inteligentes, nos hace mejores ciudadanos. Es decir, hoy en el siglo XXI no podemos pensar la educación, como dice la UNESCO, sin incorporar las artes. Son necesarias, son parte de la humanidad. Estamos muy preocupados realmente por el peligro que está corriendo la educación y todo este ejemplo de modelo que tiene el colegio, del cual me siento muy orgullosa de
parte, porque yo he crecido en ese colegio, soy el resultado de esa educación, ¿no es cierto? Y como yo hay muchos laderistas en el mundo y que siempre llevan en alto el nombre del colegio. Ver de que es patrimonio cultural e inmaterial para nosotros realmente es algo que se lo merece. Y ahorita ver esta situación no solamente entristece, sino que realmente preocupa, porque es la parte, digamos, el único colegio que se dedica a la parte cultural de música elevada en un país. Y tú sabes que siempre la cultura ha de calificar a un país. Entonces tenemos algo que es único y que deberíamos como bolivianos sentirnos orgullosos y no permitir esa separación. Cuando Cintia me contaba de esta experiencia, me acuerdo de, por ejemplo, de los niños cantores de Viena, que es una experiencia así que los niños los escogen y los niños también quieren y los papás hacen, son listas de espera gigantescas. Después los niños pueden ingresar y así como ustedes tienen su programa de que están estudiando lo académico y después todo el entorno es irlos alimentando de la música, del arte, del canto. Entonces, bueno, es increíble, es una experiencia inmersiva que yo llamaría completamente en el Sí, arte. Pero cuando Cintia me contó de ustedes no lo podía creer porque para mí que es una experiencia única en Latinoamérica. gracias. Sí, y no debería hacerlo. En fin, Además que no solamente en el Laredo se inculca por la música clásica, sino también todo lo que es el tema tradicional, el tema autóctono. Gracias al Laredo, todos los laredistas sabemos todos los bailes típicos de Bolivia, de nuestro país, nuestra música, nuestros instrumentos. Entonces creo yo de que no se trata sí, aquí de tener, de que crean que es una educación egoísta, más bien pienso yo es una educación a querer a nuestras raíces, a valorar nuestra música, nuestros bailes, toda la parte típica que tenemos. Siento yo es el único instituto que realmente toma en cuenta todas estas ramas, tanto en danza, en coro, en canto, en instrumentos, abarcamos todo. Como productora del programa Pasión por el Piano, me preguntan, bueno, antes, porque ahora te has hecho muy famosa en El Salvador, y me preguntan, ¿quién es Cintia Cosio? ¿De a dónde viene? ¿Cuáles son sus credenciales? Lo hemos platicado muchas veces, yo he tenido en mis manos tu currículum, pero tú fuiste alumna de ese instituto y esa fue como el lanzamiento de tu carrera pianística que te llevó hasta concursos internacionales en Moscú y a ser intérprete pues reconocida y prestigiosa en escenarios de Europa y mismo acá en Latinoamérica. Me pareció muy interesante esa experiencia porque yo pensaba que tú habías tenido como profesores particulares, que sé que los tuviste, pero no me imaginaba que eso había sido parte de tu educación desde temprana edad. Y eso es algo muy insólito, no, pues en Latinoamérica. Así es. Bueno, el colegio realmente tiene y ha formado bastantes artistas que estamos en todas partes del mundo, gracias a Dios. Quisiera preguntar, ¿cuál fue tu experiencia? Fue, me imagino, una experiencia muy inmersiva. ¿Cómo funcionaba? Bueno, el colegio lo que tiene es, como dice el mismo director, todos amamos estar en el colegio. Son varias horas. Ingresamos a las 8 de la mañana y salimos 7 de la noche, pero haciendo realmente lo que nos gusta, lo que nos enseñan. Y gracias a esta educación integral que tenemos, el título bachillerato de humanidades, pues también logramos tener el nivel de conservatorio en cuanto a arte se refiere. Y gracias a este modelo es que ha sido nombrado Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia. Realmente una educación que nos hace orgullosos como bolivianos haber logrado tener estos resultados después de casi más de 60 años que ha sido creado este instituto. Podían escoger ser músicos o artistas, pero también pueden optar por otras carreras, ¿no? Así es. Entonces, tenemos arquitectos, médicos, normal como de cualquier colegio, pero siempre llevando el arte por dentro, que eso es lo que nos hace más humanos. Pienso yo, el arte debería ser no obligatorio, pero sí tener opción todos los niños
a poder innovar, aprender, conocer lo que es hacer música, porque una cosa es escuchar la música, pero otra cosa es que tú puedas tener esa oportunidad de tú hacer la música, tú poder interpretar alguna obra, poder expresar tus sentimientos mediante un instrumento o mediante una melodía musical. Realmente es lo más completo que puede tener un ser humano y nos forma además la parte humana en cada uno. Afortunadamente en El Salvador creo que hay una tendencia muy importante de darle la importancia y el énfasis a la primera infancia, porque la primera dama de El Salvador es especialista en ese tema y se ha dado cuenta que más adelante es muy tarde, que se tiene que comenzar con la primera infancia. Yo solo quisiera añadir, Franklin, que debería de ser considerado como un modelo a seguir. Claro, el Estado lo que quiere es normalizar. Y ha sido claro el ministro, me ha dicho a mí, tiene que ser igual la educación para todos. Yo le he dicho, me parece muy bien, señor ministro, pero que sea igual de abajo subiendo para arriba, eleve a todos al nivel del Laredo. No baje a lo mejor que tiene, que es el Laredo, al nivel más bajo. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, por haber estado aquí conmigo en este programa especial. Agradezco tu presencia y gracias también a ti, Franklin, por haber estado con nosotras. Para mí es un honor haber estado con ustedes dialogando de algo tan importante para nuestras sociedades como son el arte, su enseñanza, su práctica, su consumo. Felicidades por ser un instrumento que haga que este hermoso tesoro de la humanidad llegue a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Franklin, por haber estado aquí con nosotros, habernos dedicado este tiempo para poder analizar y ver y dar a conocer realmente esta problemática tan grande que está sufriendo en Bolivia el Instituto Eduardo Laredo, el cual es patrimonio cultural, nacional e inmaterial. Gracias por habernos dedicado estos minutos. Esperemos que realmente se pueda consensuar esto con el gobierno y que esta educación sea de una vez por todas tomada en cuenta y ser Así parte es. de orgullo boliviano como debería ser. Gracias a ustedes, Cintia y Franklin. Gracias. Adiós.